El escenario político colombiano empezó a moverse con fuerza de cara a las elecciones presidenciales de 2026, y uno de los anuncios que más comentarios generó este 9 de marzo fue el que involucra a Aida Quilcue. La senadora indígena del Cauca fue presentada oficialmente como la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, en una apuesta que busca ampliar apoyos en distintos sectores sociales del país. La noticia no tardó en recorrer las redes sociales y ocupar titulares en medios nacionales. Quilcue no es una figura desconocida dentro de la política colombiana ni en el movimiento indígena. Durante años ha sido una voz visible en debates relacionados con la defensa del territorio, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los procesos de paz. Su nombre aparece con frecuencia cuando se habla del liderazgo indígena en Colombia, especialmente en el suroccidente del país, donde las comunidades han mantenido una fuerte organización social y política durante décadas. Aida Quilcue nació el 2 de febrero de 1973 en el municipio de Páez, en el departamento del Cauca. Desde muy joven comenzó a participar en los procesos comunitarios de su territorio, una región donde los pueblos indígenas han construido estructuras organizativas para defender sus derechos y fortalecer su autonomía. Pertenece al pueblo Nasa, uno de los grupos indígenas más representativos del suroccidente colombiano. Dentro de esta comunidad, Quilcue empezó a involucrarse en actividades de liderazgo y participación social que con el tiempo marcarían su trayectoria pública. Uno de los espacios clave en su proceso fue el resguardo Pizcue Zafiu, donde también se desempeñó como autoridad indígena. Allí participó en procesos comunitarios relacionados con la toma de decisiones colectivas, la organización social y la defensa del territorio. Ese trabajo local fue el punto de partida de una trayectoria que con el tiempo la llevaría a ocupar escenarios de mayor visibilidad dentro del movimiento indígena nacional. Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó con su participación en el Consejo Regional Indígena del Cauca, conocido como el CRIC. Esta organización es una de las más influyentes dentro del movimiento social indígena en Colombia y ha sido protagonista de procesos de movilización y diálogo con el Estado. Dentro del CRIC, Aida Quilcue llegó a ocupar el cargo de consejera mayor, una de las responsabilidades más importantes dentro de la estructura de la organización. Desde allí lideró diferentes procesos de movilización social y acompañó discusiones sobre garantías para los territorios indígenas, protección para las comunidades y reconocimiento de derechos colectivos. Su trabajo dentro de esta organización también coincidió con uno de los momentos políticos más relevantes del país: las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC en La Habana. Durante ese proceso, Quilcue participó en discusiones relacionadas con la inclusión del llamado capítulo étnico dentro del acuerdo final. Este apartado fue considerado fundamental para garantizar que los derechos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas fueran reconocidos dentro de los compromisos del proceso de paz. La inclusión de ese capítulo fue vista por distintos sectores como un avance importante para reconocer el papel de las comunidades en la construcción de paz en los territorios. Su trayectoria en el movimiento indígena terminó abriéndole camino hacia la política nacional. En 2022 fue elegida senadora de la República por la Circunscripción Especial Indígena, representando al Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS, para el periodo legislativo 2022-2026. Con su llegada al Congreso, Quilcue se convirtió en una de las voces más visibles de los pueblos indígenas dentro del escenario político colombiano. Desde su curul ha participado en debates relacionados con la implementación del acuerdo de paz, la protección de territorios ancestrales y el reconocimiento de derechos para las comunidades indígenas. Su presencia en el Senado también ha estado marcada por intervenciones en temas sociales y territoriales que afectan a distintas regiones del país. Además de su trabajo político, Aida Quilcue recibió en 2021 el Premio Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en Colombia en la categoría Defensa a toda una vida. Este reconocimiento destacó su trayectoria dentro del movimiento indígena y su participación en procesos de defensa de derechos colectivos en distintas regiones del país. Uno de los aspectos que se resaltaron durante la entrega del premio fue su participación en la inclusión del capítulo étnico dentro de las negociaciones de paz en La Habana, considerado un avance importante para garantizar la participación de los pueblos indígenas en ese proceso histórico. Ahora, su nombre vuelve a ocupar un lugar central dentro del panorama político nacional, tras ser anunciada como la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda para las elecciones presidenciales de 2026. La alianza busca sumar el respaldo de comunidades indígenas, organizaciones sociales y sectores del suroccidente del país, regiones donde Quilcue ha construido buena parte de su liderazgo.
Con esta decisión, el panorama electoral empieza a tomar forma, y el nombre de Aida Quilcue vuelve a entrar con fuerza en el debate político colombiano. Nuevos detalles revelados por la Fiscalía General de la Nación sobre cómo murieron las hermanas Sheridan Sofía y Keila Nicole Hernández Noriega han vuelto a sacudir al Atlántico. Durante recientes audiencias judiciales, el ente acusador expuso información que ha permitido reconstruir, paso a paso, lo que habría ocurrido con las dos adolescentes antes de que sus cuerpos fueran hallados en el municipio de Malambo. En medio de las diligencias, el fiscal relató episodios que muestran la dimensión del caso y las circunstancias en las que se habrían desarrollado los hechos investigados. Uno de los elementos que más llamó la atención fue la reconstrucción del momento en que una de las jóvenes habría intentado pedir ayuda. Una súplica que, según lo presentado en audiencia, no fue escuchada. El caso de las hermanas Hernández, de 14 y 17 años, comenzó a generar alarma cuando su familia denunció su desaparición. Desde ese momento, las autoridades iniciaron un proceso de búsqueda que incluyó análisis de comunicaciones, entrevistas y revisión de videos que permitieran rastrear sus últimos movimientos. Durante las audiencias, la Fiscalía explicó que uno de los primeros indicios que surgieron fueron los mensajes que comenzó a recibir la madre de las adolescentes. De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía 4 especializada, personas desconocidas la contactaban por medio de llamadas y mensajes de texto para exigir dinero a cambio de supuestamente mantener con vida a sus hijas. Las exigencias económicas, según lo presentado y citado por el medio Zona Cero, llegaron a alcanzar los 50 millones de pesos. Con el paso de los días, la cifra comenzó a disminuir mientras continuaban los mensajes dirigidos a la familia. El fiscal leyó fragmentos de esas comunicaciones durante la audiencia judicial. En ellas se presionaba a la madre de las jóvenes para entregar el dinero mientras se mantenía la incertidumbre sobre el paradero de las adolescentes. Las autoridades consideran que esas comunicaciones habrían sido utilizadas como una estrategia para generar temor en la familia mientras avanzaban los hechos que hoy son materia de investigación. Con el avance de las labores técnicas y el análisis de llamadas, los investigadores comenzaron a identificar a varias personas que actualmente aparecen mencionadas dentro del proceso. Entre ellas figura Juan David Taboada Olivares, quien, según lo expuesto por la Fiscalía, mantenía una relación sentimental con una de las adolescentes. También se mencionó a un joven de 17 años y a otras personas que presuntamente habrían tenido participación en los hechos. Entre los nombres mencionados dentro de la investigación aparece además un hombre conocido con el alias de El Mono, quien también es señalado dentro del proceso que actualmente avanza en los estrados judiciales. A partir de testimonios, registros de cámaras y otros elementos recolectados durante la investigación, las autoridades han intentado reconstruir lo ocurrido durante las horas en las que las adolescentes desaparecieron. Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, Sheridan Sofía habría sido atacada en medio de los hechos investigados. De acuerdo con lo señalado durante la audiencia, un menor de edad sería el responsable de realizar los disparos. Los investigadores indicaron que existiría un video en el que se observa el momento en el que el adolescente realiza el ataque. Este material se convirtió en una de las piezas clave dentro del proceso judicial que actualmente se desarrolla. En el caso de Keila Nicole, la Fiscalía explicó que presuntamente fue llevada hasta el patio del lugar donde ya se encontraba el cuerpo de su hermana. Allí, según la reconstrucción presentada por el ente acusador, se habrían desarrollado los hechos que hoy son investigados por las autoridades. Estos detalles fueron presentados como parte de la línea investigativa que intenta establecer cómo se desarrollaron los acontecimientos que terminaron con la muerte de las dos adolescentes. Días después de que se reportara su desaparición, las autoridades lograron ubicar el sitio donde finalmente fueron encontrados los cuerpos de las jóvenes. El hallazgo se produjo el 28 de febrero en una zona con vegetación del barrio Maranata, en el municipio de Malambo, Atlántico. Según lo señalado por las autoridades, los cuerpos habrían sido enterrados en el lugar con la intención de evitar que fueran descubiertos. Fueron habitantes del sector quienes alertaron a las autoridades luego de notar olores fuertes en el área. Tras revisar el lugar, se produjo el descubrimiento que permitió avanzar en el proceso de investigación. Posteriormente, el 2 de marzo, el Instituto de Medicina Legal confirmó la identidad de las adolescentes. Entre los elementos utilizados para esa verificación, se incluyeron características físicas visibles en sus cuerpos. Entre esos detalles, las autoridades mencionaron los tatuajes que tenían en su piel, los cuales permitieron confirmar la identidad de Sheridan Sofía y Keila Nicole Hernández Noriega. Mientras el proceso judicial continúa, la Fiscalía sigue presentando elementos que buscan esclarecer completamente lo ocurrido y establecer la responsabilidad de las personas mencionadas dentro del caso.